Eco de la eternidad. Estamos en este informe y esta lectura que quiero compartir con ustedes, que está hecha por Olga Cepeda, que es fonoaudióloga, experta en desarrollo de la retórica y oral y escrita de la Universidad de Harvard, que está justamente en esta revista de Hechos y Crónicas, está muy pero muy bueno. Y bueno, en la sociedad se exaltan los triunfos visibles. A ver si me permite acá. Ahí va. La fama y los reconocimientos que reciben están bajo los reflectores. Sin embargo, detrás de cada logro, casi siempre existen personas silenciosas que no son vistas ni aclamadas. En realidad, esa realidad terrenal también ilumina una vida, una verdad espiritual. La ambición del creyente no debe estar centrada únicamente en alcanzar un púlpito o un puesto de honor dentro de la iglesia, aunque predicar desde allí es un privilegio que exige responsabilidad. No es la única forma de anunciar a Cristo. El verdadero púlpito puede encontrarse en la vida diaria de cada persona. Todas las profesiones y oficios pueden convertirse en escenarios para predicar con el testimonio. Estudiantes, panaderos, médicos, arquitectos o empleados pueden anunciar la salvación de una manera sencilla y silenciosa a través de su comportamiento. La vida misma puede ser un mensaje, la constancia en el bien, un sermón que impacta a otros. Esta verdad cobra vida en la historia real de Arthur Stace, un hombre australiano cuya existencia aparentemente insignificante terminó dejando una huella profunda, espiritual y duradera. La historia de Stace fue recopilada por el periodista Kate Dunstan en el libro Ratbacks de 1979. Arthur nació en 1884 en Balmain, Sydney, en un hogar marcado por el alcoholismo, la violencia y la delincuencia. Su padre era agresivo, varios de sus hermanos pasaron años en prisión y él mismo comenzó a beber a los 12 años. A los 15 ya había sido arrestado. Era un hombre de baja estatura, desnutrido y con pocas oportunidades. Trabajó en una mina de carbón y más tarde sirvió como camillero en la Primera Guerra Mundial, donde perdió la visión de un ojo. Después del conflicto, su vida se hundió más en el alcohol y la pobreza. Vagaba por las calles y pedía limosna y visitaba centros psiquiátricos sin lograr dejar la bebida. Estuvo a punto de ser internado por orden judicial. Todo cambió en 1930, atraído inicialmente por la oferta de té y pasteles. Arthur asistió, junto con cientos de indigentes, a un sermón evangélico. Y allí empezó su proceso de conversión. Con el tiempo se vinculó a una iglesia, colaboró en obras de beneficencia, predicó ocasionalmente y ya mayor, contra todo pronóstico, se casó. Pero lo que realmente transformaría su vida ocurrió una tarde en el servicio dominical, donde la prédica del pastor John Ridley llevó como título Los ecos de la eternidad, basado en Isaías 57:15, un verso donde Dios declara que habita con el humilde y el quebrantado de espíritu. Durante el sermón, el pastor exclamó: eternidad, eternidad. Quisiera gritar esa palabra por todas las calles de Sydney. Aquellas palabras resonaron en Arthur como un llamado directo de Dios. Conmovido como una tiza, y aunque casi no sabía escribir, se agachó y trazó la palabra eternity en una hermosa letra cursiva que él mismo consideraba un milagro. Este acto espontáneo se convirtió en una misión durante los siguientes 35 años. Arthur se levantaba cada día a las 4 de la mañana, oraba y salía a escribir eternity en unas 50 veces diarias, siempre de una manera anónima. Se calcula que lo hizo más de 500.000 de veces. Sus escritos aparecían en calles, entradas de edificios, esquinas y hasta en Melbourne, a cientos de kilómetros de distancia. También escribió Dios primero, obedecer a Dios o Dios o pecado. Pero finalmente volvió Eternity, convencido de que esa palabra invitaba a otros a pensar en la vida eterna. Su apariencia impecable, traje, corbata y sombrero, contrastaba, a pesar de su transformación, nunca buscó la fama. Vivió
contrastado con su origen humilde y turbulento, perdón. A pesar de su transformación, nunca buscó la fama. Vivió en casas para indigentes y mantuvo en secreto su identidad como autor de los misteriosos mensajes hasta que en 1956 el pastor de su iglesia lo descubrió. Las noticias se difundieron y rápidamente en 1964 incluso se transmitió por radio. Arthur State murió en 1967, pero su legado continuó vivo. Tan profundo fue que su impacto que al iniciar el nuevo milenio, la palabra eternity fue iluminada sobre el icono del Harbour Bridge de Sydney durante las celebraciones del Año Nuevo del año 2000. Fue un homenaje a aquel hombre sencillo cuya vida se convirtió en un recordatorio constante de la eternidad y del poder transformador de Dios. Para los australianos, su letra sigue siendo símbolo de esperanza y reflexión. La vida de Stace enseña que no se requiere grandeza humana, prestigio ni escenarios visibles para cumplir con el propósito de Dios. Se necesitan obediencia, humildad y perseverancia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Dios honra en su momento perfecto a quienes le sirven con sinceridad, aunque el mundo no los vea. En una época en que la sociedad se enfoca en lo material y en obtener reconocimiento temporal, esta historia nos invita a recuperar la perspectiva de la eternidad y nos anima a ser, como Arthur, un eco sencillo, silencioso, fiel y transformador de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y bueno, esto calza justito, se viene, estamos a 4 o 5 días del Campamento Veraca 2026 eterno. Que esa palabra nos quede, nos invite a reflexionar. Y también me acuerdo de un pibe que se acuerda que columna que ponía Dios te bendiga. Creo que todo Montevideo estuvo pintada por un tiempo. Andás a ver qué es de la vida de ese chico, de ese pibe, ¿no? Que ya debe tener, no sé, más de 30 años por lo menos, pero creo que es muy parecido a la historia de este hombre, porque también en un complejo complicado, en un contexto complicado, tuvo un par de años, yo lo vi en la iglesia. Pero bueno, vaya a saber si esas palabras que él pintó en esas columnas hoy o más adelante, vaya a saber cuándo. Pero bueno, él quizás escuchó la voz de Dios y fue su manera anónima, si bien después nosotros sabíamos que era él. Pero bueno, me hizo acordar mientras leía esta historia de Arthur Seiss, este pibe que yo, por ejemplo, no me acuerdo el nombre. Si me lo cruzo, lo recuerdo, pero no... Andrés se llamaba, mirá, Andrés. Mirá, Andrés, ya lo descubrimos. Pintando nos decía Dios te bendiga, o Dios bendiga, algo así, o la palabra Dios en las columnas, en todas las columnas de Montevideo, era increíble. O de las avenidas más importantes. Yo los vi en José Pero Varela, en Centenario, en Damas Antonio Larrañaga, toda, hasta el estadio, Luis Alberto Herrera, parte en algunas en Avenida Italia, lo vi pintado. No sé si en otros barrios más. Si a ustedes se acuerdan, mándenos un mensaje al 094-929-717. Si en algún momento vieron que dependiendo del barrio, por ejemplo, allá cerca de las Acacias, las columnas están todas pintadas de amarillo y negro, acá nomás en la blanqueada, en 3 colores. Entonces, bueno, pero hubo un momento que las columnas estaban pintadas con la palabra Dios o Dios te bendiga. Y bueno, lindo momento para recordar esta historia, ecos de la eternidad a días del campamento eterno de Campamento Veraca, que empieza el próximo lunes, con la cobertura, obviamente, de Falta Uno. Me imagino que ustedes van a estar ahí, 91.5, canal de YouTube de Radio Zoe 91.5. Si nos estás escuchando y no estás suscripto, hacelo y no te vas a perder ningún día con entrevistas a los invitados, oradores, bandas y muchas cosas más para compartir
con todos ustedes. Nos vamos a la pausa, Andresito, escuchando un buen tema musical, y al regreso se viene el contenido de Vite, la canción del día, y quédense en la sintonía de la 91.5 porque después de Falta Uno se viene Estación de Fe, y quédense porque todavía queda esperanza para Montevideo.